agradecidos, por eso quiero agradecer a los organizadores de este evento. A ver, quiero proyectar unas diapositivas. Se puede ver, ¿no es cierto? Confírmame, por favor. Sí, doctor, sí se puede ver. Sí, sí se puede ver, sí se observa. Ok, bien. Ok, bueno, como decía, a mí se me ha encargado de poder tocar un poco respecto a lo que es la etapa de la fase instructiva del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entiendo que ya han llevado otros temas respecto a disciplinario, en donde habrán visto un poco respecto a lo que es la fase preliminar, ¿cierto? A cargo de la Secretaría Técnica. Quien habla ha tenido la suerte y en vivir la poca experiencia, ¿no? De poder estar dentro de los dos lados, ¿no? En temas de disciplinario hay dos lados, siempre. El quien está dentro de la entidad, ¿no? El quien quiere sancionar, el que se pretende sancionar, siempre. Y el que está fuera de la entidad que defiende, ¿no es cierto?, a los servidores ante procedimientos disciplinarios. Entonces, para los que han estado dentro de una de esas dos caras, ¿no? O también dentro de las dos caras, ven de que los que están dentro de la entidad, no más precisamente en Secretaría Técnica, dentro de los problemas que se ve, lo que uno busca es tratar de poder sancionar con la mayor eficacia, ¿cierto? Tratar de poder sancionar, de poder alcanzar o de poder rechazar en todo caso la impunidad, ¿no? Y los que estamos de la otra cara, siempre vamos a recurrir a las garantías, ¿no? Las garantías del debido procedimiento, las garantías de poder conseguir una defensa eficaz, encontrar de repente el punto, eh, el, 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 la cuestión precisa o de repente el detalle en lo que es la imputación en general, ¿no? Para poder siempre obtener un mejor, una mejor defensa, ¿no es cierto? O de lo que mejor se pueda, ¿no? No siempre se va a poder, por supuesto, encontrar la absolución. Si no se puede la absolución, de repente se puede cambiar, ¿no? El tipo de sanción, de destitución a amonestación, de amonestación a amonestación escrita, ¿cierto? O todavía, bueno, más el tiempo menos que se pueda de una suspensión, ¿cierto? Ya sea para un servidor o ya sea para un ex servidor. Entonces, en ese sentido, siempre es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de responsabilidad disciplinaria, derecho administrativo disciplinario, procedimiento administrativo disciplinario, es importante mencionar, doctores, doctoras, colegas, amigos, que estamos hablando dentro del campo del derecho administrativo. Eso nunca hay que perder de vista, ¿no? De repente hay estudiantes, ¿no? Acá en la sala, en el cual pueden mencionar, oye, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme al derecho administrativo, ¿no? Cuando uno ve cuáles son las ramas del derecho administrativo, las instituciones del derecho administrativo, ve que podemos encontrar muchos sectores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, contrataciones con el Estado, contratación pública, ¿no? Todo lo referente a contratación pública es derecho administrativo. Derecho minero, igual, ¿no? Derecho minero tiene sus propias instancias administrativas, tiene su procedimiento administrativo, tiene un tribunal administrativo. Eso es derecho administrativo. De la misma manera, el derecho ambiental, el derecho tributario, ¿no? El derecho administrativo sancionador y entre ello, lo que nos toca el día de hoy, el derecho disciplinario. El derecho disciplinario, eh, colegas, estimados amigos, es un mundo
muy, muy, muy grande, ¿no? Que va más allá de la simple tipificación que establece la ley Servir y su reglamento, ¿no? Tiene un mundo todavía por explorar. Entre ellos, y se debe reconocer que son los colombianos actualmente quienes han desarrollado una doctrina o una dogmática muy especial y hasta a veces un poco controvertida respecto al derecho disciplinario. Pero el derecho disciplinario es derecho administrativo. Eso no debemos perder de vista. Así que si uno quiere dedicarse al derecho disciplinario, tiene que saber derecho administrativo de todas maneras. Dentro de las potestades administrativas, nosotros vamos a poder encontrar la potestad reglamentaria, ¿no es cierto? Los reglamentos, en otras palabras. La potestad sancionadora, ¿no? Los contratos administrativos referentes a contratación pública y también los actos administrativos. Acá podemos agregar incluso actos de administración interna, ¿no? Porque son otros más, pero no es la presente, bueno, el motivo de la presente clase. Quiero que me digan en el chat, por favor, no quiero que esto sea un monólogo, quiero que sea más que una exposición, de repente una conversación, todo lo que se pueda, más todavía que es un lunes, de repente todos han salido del trabajo, un día sumamente pesado. 8 de la noche, un poco más de las 8 de la noche, esperando que quien les habla les pueda decir algo de interés. A ver, si en el chat me pueden decir, cuando hablamos de derecho disciplinario, ¿dentro de cuál de estas potestades lo encontramos? Podemos encontrar derecho disciplinario dentro de la potestad reglamentaria, quizás, quizá dentro de los contratos administrativos, quizá dentro de la potestad sancionadora. ¿Quién me dice? A ver si podrían escribir en el chat, sería excelente, doctores. ¿Dentro de qué potestad podemos encontrar? Administrativo, de repente actos administrativos, reglamentaria, ¿no? Por ahí de repente en la potestad sancionadora, ¿no es cierto? Y acá quiero hacer una precisión muy especial en el cual debemos entender de que eh, a ver, el amigo Robert, sancionadora, muy bien, sancionadora, correcto, correcto, muy bien. Debemos entender de que el procedimiento disciplinario no es un tipo de procedimiento sancionador. Está bien que es una potestad sancionadora, muy bien, pero no debemos entender que es un tipo de procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque si es que nosotros vamos a la LPAG, a la Ley de Procedimiento Administrativo, vamos a ver de que cuando hacen mención a la potestad disciplinaria, ¿no? al procedimiento disciplinario, dice que se va a regir bajo su propia naturaleza, ¿no? Y si es que nosotros aplicamos instituciones del derecho sancionador, ¿no? Diferenciando del derecho disciplinario, es porque la propia ley Servir abre la puerta y menciona que se puede aplicar las instituciones del procedimiento administrativo sancionador, no al revés. Eso es importante, yo creo, tener, tener en cuenta, ¿no? El derecho disciplinario, como le estaba mencionando, tiene jurisprudencia internacional que muchas veces no se utiliza, ¿no? Para poder armar la imputación o muchas veces también veo que no se utiliza para poder armar la defensa. Tenemos, por ejemplo, el caso Loaiza versus Perú, donde habla del Nevis in idem, ¿no? Tenemos el caso Baena versus Panamá, donde habla de las garantías adjetivas y sustantivas en el PAD y en el PAS, ¿cierto? En el PAD. Tenemos también el caso Suero Rosero versus Ecuador, donde habla sobre la presunción de licitud. Este principio es muy interesante, ¿no? La presunción de licitud, que si bien es cierto, está establecido en la 2744, en la parte de los principios sancionadores, pero en el derecho disciplinario se debe entender eh, como una idea en el cual, eh, ¿cuál es lo más valioso que podría tener un servidor público? ¿Cuál es lo más valioso que podría tener un servidor o un funcionario público? Es su reputación, ¿no? Es la reputación de estas personas en el cual se ve en juego cuando se les va a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Dentro de la reputación es donde se tiene que entender la presunción de licitud en el procedimiento disciplinario. De igual manera tenemos López Mendoza versus Venezuela, donde habla sobre la tipicidad en materia penal
y disciplinaria son distintas, ¿no? Como estaba mencionando, el jus puniendi del Estado es único, ¿no es cierto? Es único, en donde se puede entender de un lado el derecho penal a través de delitos y de otro lado el procedimiento administrativo sancionador o derecho administrativo sancionador, ¿no? O PAS. Y al mismo tiempo, pero separados, ¿no? Es el procedimiento administrativo disciplinario. Yo les invito a leer, que muchas veces no lo hacen, no se hace, ¿no? En general, lamentablemente. Les invito a leer un poco de lo que es la doctrina colombiana, ¿no? La dogmática colombiana en lo que es derecho disciplinario. Los colombianos dicen algo interesante, ¿no? Eh, ellos creen, bueno, algún sector de la doctrina, entre ellos el profesor Gómez Pavajeo, Carlos Arturo Gómez Pavajeo, en el cual dice de que el derecho disciplinario no es ni penal, ¿no? No es ni administrativo. Tiene un desarrollo independiente. Es criticado, por supuesto, ¿no? Pero tiene también seguidores que lo desarrollan fuertemente. En el Perú, en el Perú, lo que se entiende es que dentro del derecho administrativo se desarrolla el procedimiento administrativo sancionador y también se desarrolla el procedimiento administrativo disciplinario. Bueno, acá todavía estamos avanzando, puesto que la ley Servir pues, salió en el 2014. Antes había una comisión, ¿no es cierto?, en la cual se encargaba de poder llevar el tema disciplinario, pero ya de alguna manera una regulación ya mucho más de corte de derecho fundamental, más de corte de derecho de Estado de Derecho, ya lo tenemos en el 2014, ¿cierto? Entonces, bajo esta premisa, estimados amigos, eh, ya imagino que habrán llevado un poco de introducción y cómo se desarrolla el procedimiento disciplinario dentro de la etapa de preliminar, ¿no es cierto?, a cargo de la Secretaría Técnica. Pero vamos a hacer un repaso muy someramente. Recordemos de que el procedimiento disciplinario tiene tres fases, ¿cierto? La fase preliminar, y esto hago un paréntesis. Si ustedes ven en la ley Servir, en su reglamento, ven de que la fase preliminar no se considera propiamente como una fase, ¿cierto? Las fases son instructora y sancionadora. Es porque en la doctrina, no es porque en la dogmática disciplinaria, la fase preliminar no se considera como una fase propiamente, ¿no? Porque básicamente la fase preliminar lo que tendría que ser es identificar, o sea, su fundamento es identificar al presunto infractor, ¿no? Eso es lo que tendría que tener básicamente, ¿no? Una vez de que se identifique, entonces tendría que iniciarse el procedimiento propiamente, ¿no? A través de la fase instructora. Pero tenemos tres. En términos prácticos es importante analizar estos tres, ¿no? En términos prácticos ya, ¿no? La preliminar, la fase instructora y la fase sancionadora. Si bien es cierto, la fase instructora y la fase sancionadora guardan alguna similitud con el PAS, ¿no? Con el procedimiento administrativo sancionador, dependiendo, por supuesto, algunos sectores. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el PAS, ¿no es cierto? Vamos a ver de que va a ser regulado dependiendo a cada sector, ¿no? Algunos sectores incluso ni siquiera regulan, ni siquiera establecen el recurso de apelación o el recurso de reconsideración, ¿no? Cada sector tiene su propia diferenciación. Por eso es que en los últimos años, el procedimiento disciplinario, si ustedes se han dado cuenta, ha tenido un mayor desarrollo que el procedimiento sancionador en materia de, bueno, hablando a grandes rasgos ya, y como todo el bloque conjunto de todos los sectores que regulan, ¿no? Puesto que la ley Servir lo que ha querido es unificar, tener un procedimiento único, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que pueda generar casualmente derecho a la defensa, pueda generar predictibilidad en las resoluciones que puedan dictar, ¿no? En ese sentido, o al menos quien le habla, cree que el derecho disciplinario tenía un mayor desarrollo respecto a sus primos, ¿no? Por así decirlo, a sus primos que son los sancionadores en todos los sectores que regulan, contrataciones, tributario, minero, ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una parte muy buena, ¿no? Respecto al disciplinario, que al unificar ha tenido un desarrollo.
Entonces, tenemos tres etapas como estaba mencionando. Ya la etapa preliminar no lo voy a tocar porque imagino que lo tocaron. Solamente me voy a enfocar en el corto tiempo en la fase instructora. ¿Ok? Las autoridades encargadas de intervenir en el procedimiento administrativo disciplinario son las siguientes, como ya lo han visto, ¿no? El jefe inmediato del presunto infractor, el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, o quien haga sus veces siempre se refiere respecto a oficinas que se pueden llamar de distinta manera, ¿no es cierto? O que dentro del organigrama, del MOF o del ROF, ¿no? De estos documentos de gestión, puedan establecer el manejo del personal, ¿no? El titular de la entidad y el tribunal de servicio. Este es un cuadro que establece dentro de la primera instancia, porque estamos dentro de la primera instancia, ¿cierto? No estamos en la parte recursiva, estamos en la primera instancia. ¿Quiénes son las autoridades competentes para poder llevar el procedimiento disciplinario? ¿Eh? Dentro de la amonestación escrita, tenemos al jefe inmediato del presunto infractor, ¿cierto? A ver, les hago una pregunta. Eh, la amonestación escrita puede inscribirse en el legajo del, del servidor, te inscribe en el legajo, ¿sí o no? ¿Qué mencionan? La amonestación escrita. La amonestación escrita, no estoy hablando de la suspensión ni la destitución, la amonestación escrita. Una vez de que sale, digamos, la resolución de sanción, ¿no? ¿Se puede inscribir en el legajo del servidor? ¿Podría ser o no podría ser? ¿Qué dicen? A ver, acá el amigo José dice que sí se puede, ¿no? Por supuesto que sí se puede, ¿no? Que sí se puede. Acá falta un tipo de sanción. A ver, ¿quién me podría decir? Estamos hablando de amonestación escrita, suspensión y destitución. Acá falta una más. ¿Cuál sería? A ver, ¿mm? ¿Cuál sería? Pena privativa de libertad, quizás. ¿Mm? A ver, tenemos acá tres, ¿cierto? Amonestación escrita, suspensión y destitución. Amonestación verbal. Muy bien. Amonestación verbal. Correcto. Y ahora dígame, ¿la amonestación verbal se puede plasmar, materializar en algún documento? ¿Podría ser o no? No, correcto, correcto. La amonestación verbal no puede ser materializada en un documento. Ha habido casos que anteriormente sí lo estaban plasmando en documentos. No era amonestación escrita, era una amonestación verbal plasmado en documentos, ¿no? Puede ser, llámalo con el nombre que quieras. Una llamada de atención, eh, no sé, dejar el documento con el tenor de que, o como un acta, ¿no? En el cual se dice que en tal día, en tal fecha, en tal hora, en tal lugar, se le llamó la atención al servidor frente a tales personas. Antes realizaban eso, pero ya Servir se ha pronunciado y ha mencionado que la amonestación verbal no puede dejar ningún rastro documental, no puede dejar. Eso es importante tener en claro, ¿no? Bueno, como decía, la amonestación escrita lo realiza el jefe, instruye, ¿no? Instruye, justamente instruye el jefe inmediato del presunto infractor. Sanciona, que ya es la otra etapa, no es la etapa respecto a esta clase, ya es la otra etapa, sanciona el jefe inmediato del presunto infractor, ¿correcto? Se dan cuenta, es el mismo y el mismo, ¿cierto? Quien oficializa es el jefe de recursos humanos. En otras palabras, cuando dice quien oficializa, es quien lo inscribe, ¿no es cierto? Quien lo inscribe en el sistema y todo ello, ¿no? La suspensión, que ya es una falta un poquito más grave, ¿no? El jefe inmediato es quien instruye del presunto infractor, ¿no? Pero quien sanciona ya en la otra etapa es el jefe de recursos humanos, ¿no? Quien oficializa, o sea, quien inscribe, quien notifica, ¿no? Es el jefe de recursos humanos. La destitución, que ya vendría a ser un poco más grave, ¿no?
es el jefe de recursos humanos quien instruye, ¿no? Quien sanciona es el titular de la entidad, ¿no? Y quien oficializa la sanción es el titular de la entidad. Siempre es importante mencionar que a efectos de titular de la entidad para servir no es cualquier persona, ¿no? No es de repente el representante político de la entidad, no. Normalmente es bueno, es el administrador, ¿no es cierto? Es el jefe de administración, ese es importante, dependiendo en cada entidad, ¿no es cierto? En cada sector, una municipalidad, de repente un gobierno regional. En una municipalidad el titular de la entidad no será el alcalde, ¿no es cierto? Igualmente, en un gobierno regional, el titular de la entidad a efectos de servir, ojo, a efectos de servir, no sería tampoco el gobernador regional. Algo que al menos yo siempre menciono, eh, es que cuando uno va a definir a un servidor público dentro de toda la administración pública, no lo puede hacer de manera general. Cada servidor público, dependiendo al contrato, dependiendo a la entidad, dependiendo a la normativa, al sector, a la ley o al reglamento que lo va a definir, es ese funcionario quien va a tener que sacar su definición respecto a ese sector, ¿no? A sus funciones. No se puede definir a un servidor público de manera general, ¿no? Um, a ver, el amigo Sócrates es la máxima autoridad administrativa, por supuesto, la máxima autoridad administrativa, ¿no? La máxima autoridad administrativa, por ejemplo, como digo, ¿no? En una municipalidad no es el alcalde. Para efectos de servir, como digo, para efectos de servir. En un gobierno regional tampoco será el gobernador regional, la máxima autoridad administrativa. Por eso es que cuando se hace la definición de servidor público, tiene que hacer dependiendo de la ley que lo regula. ¿Ya? El decir que uno es servidor público de manera general es caer de repente en una grave negligencia que podría costar caro. Ya la segunda instancia, ya la fase recursiva, lo podemos encontrar, ¿no? En amonestación escrita, la apelación, en otras palabras, lo va a llevar el jefe de recursos humanos. La suspensión ya será el Tribunal de Servicio Civil y la destitución también el Tribunal de Servicio Civil. Entiendo que ya la fase recursiva, la fase de apelación, lo podrán ver en otra clase. Bien, entonces, ya entrando y ya bajando un poquito más, encontramos la fase instructiva, ¿no? Dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Esta inicia con la notificación al servidor o al ex servidor, ¿cierto? Recuerde que se puede imputar de acuerdo al, si uno es servidor, o sea, si tiene un vínculo, ¿no? O la falta administrativa se ha cometido cuando se tenía un vínculo, ¿no? O también a un ex servidor, cuando la falta disciplinaria, el reproche disciplinario, se ha cometido cuando ya no tenía vínculo eh, con con la entidad, ¿cierto? A ver, yo les hago una pregunta. Em, si digamos un servidor con un contrato CAS, ¿ya? Con un contrato CAS, comete una infracción, estamos 4 de noviembre, comete el día de hoy, comete el día de hoy una infracción, ¿no? Mañana, que es 5 ya no trabaja. ¿Por qué? Porque su vínculo laboral termina el día 4. Y el día 4 comete la infracción. Cualquier infracción que esté en el artículo 85 de la ley SEBIN, cualquier infracción, ¿no? Y toma conocimiento Secretaría Técnica. Digamos Secretaría Técnica, no digo recursos humanos para no hacerlo más complejo, solamente Secretaría Técnica. Y Secretaría Técnica le inicia el procedimiento disciplinario el día miércoles 6 de este mes, ¿no? ¿Cómo qué se le tendría que iniciar a este servidor? ¿Como servidor o como ex servidor? Recuerden que la falta fue cometido el lunes 4, el día de hoy, que era el último día de su servicio. Mañana, sus 5, ya no tiene vínculo con la entidad.
Y pasado mañana, el 6, le inician el procedimiento disciplinario. ¿Cómo qué se le tendría que iniciar? ¿Como servidor o como ex servidor? ¿Qué opinan, doctores? Ya no está trabajando, ya no tiene. La, la infracción lo cometió el último día de su vínculo laboral. Y después de 2 días le inician el pago. Entonces, ¿cómo se le tendría que iniciar? ¿Como servidor o como es servidor? A ver, acá dice como servidor, el amigo Teófilo como ex servidor, el amigo Sócrates como ex servidor, Jorge como ex servidor. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, ¿como servidor o como... ¿Qué opinan? A ver, como servidor, doctores. Es como servidor. Eso es muy, muy importante. Se tiene que imputar por la calidad de servidor o ex servidor al momento de imputar el reproche disciplinario, tiene que ser al momento de cometer la infracción. No importa si es que ya no tiene vínculo laboral. ¿En qué momento cometió la infracción? ¿Teniendo vínculo laboral o no teniendo vínculo laboral? Porque se puede cometer también la infracción no teniendo vínculo laboral, ¿no es cierto? O, siguiendo el catálogo de infracciones de la LPAG, ¿no? Eso es importante. Si el 4, si el lunes 4, que todavía tenía vínculo laboral, pero era el último día de su vínculo con la entidad y cometió ese día la infracción, se tiene que imputar como servidor. Si, escuchen, doctores, si el último día, como digo, es 4 y el día 5, martes 5, ya no tenía vínculo laboral, ¿no? Pero comete la infracción el día 5 o el día 6 cuando ya no tiene vínculo, se le tendría que imputar como ex servidor. Ahora, la tipificación de infracciones como ex servidor ya se tendría que seguir respecto a la LPAG, ¿no? A la 27444. Ya no podría ser respecto al artículo 85 de la ley Servi. A ver, acá hay una pregunta. Dice Corina, buenas noches. Para la tipificación de las faltas administrativas, ¿en qué caso no se debe aplicar el inciso A del artículo 85 de la ley Servil, ¿no? Entiendo que te refieres al incumplimiento de las normas establecidas, bueno, que se establece en la ley Servil, ¿no? Eh, no se va a aplicar las normas establecidas en la ley Servil si es que vamos a aplicar normas de remisión, ¿no? Como por ejemplo el código de ética. Si llegamos al momento de analizar la conducta y los hechos de un servidor y no vemos que se encuadra dentro del artículo 85 de la ley Servir, entonces tenemos la opción, el propio literal Q lo menciona, de poder remitirnos a otras normas con rango de ley. Entre ellos puede ser el código de ética, ¿no? Donde habla sobre las prohibiciones, habla sobre los principios y deberes del servidor público. Si es esa la pregunta, entiendo que esa sería la pregunta, estimada Corina. Bien, a ver, vamos avanzando. Entonces, como ven, los temas son muy complejos, ¿no? Son bonitos, son complejos que tendríamos que tener mucho, mucho más tiempo para poder desarrollarlo. No quiero quedarme mucho en ese tema. Em, Dentro de la ley Servir y su reglamento vamos a ver que existen tres, tres exigencias. No se olviden de eso, tres exigencias. El artículo 107 establece cuáles son los puntos mínimos a desarrollar cuando se inicia el paro. Dos, ¿cuáles son los puntos después? ¿Cuáles son los puntos mínimos cuando se va a realizar el informe final de instrucción? Tres, ¿cuáles son los puntos mínimos que debe contener una resolución de sanción? ¿Ok?
Como podemos ver en el artículo 107, da el inicio, bueno, menciona cuáles son los contenidos del inicio del PAC. Debe contener la identificación del servidor civil o de los servidores, la imputación de la falta, la norma jurídica presuntamente vulnerada, la medida cautelar en caso corresponda, la sanción que correspondería a la falta imputada, el plazo para presentar el descargo, los derechos y las obligaciones del servidor civil en el trámite, los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del proceso de procedimiento, la autoridad competente para recibir los descargos. Voy a empezar por el último. ¿Por qué es importante establecer o conocer cuando te inicia un procedimiento disciplinario qué autoridad te va a instruir y qué autoridad te va a sancionar? No, eso es de acuerdo a la prognosis de sanción que realiza el secretario técnico. No olvidemos que el secretario técnico es un órgano de apoyo. Ojo, no es un funcionario. Muchas veces se cree que el secretario técnico es un funcionario, no. ¿Por qué? Porque el funcionario es el jefe, en todo caso, de recursos humanos, ¿no? Secretaría técnica pertenece a recursos humanos. Si bien es cierto, su labor es independiente, hasta es como un fiscal administrativo que muchas veces se repite, ¿no? Y es verdad, parece un fiscal administrativo. Depende orgánicamente de recursos humanos, pero no es que el jefe de recursos humanos es su jefe. No es que va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto, esto, esto. No, es independiente, ¿no? Por eso, ¿por qué es importante? Porque si es que yo soy un servidor y a mí me va a decir, ¿sabes qué? Te va a instruir tal persona, de repente yo tengo la opción de poder recusar a esa persona. ¿Por qué? Porque tengo objetivo, tengo fundamentos objetivos para creer que tal persona que me va a instruir o que me va a sancionar posteriormente no va a estar eh, parcializado. ¿No es cierto? De repente es una persona que su análisis o su decisión no va a estar dentro de los cánones de la imparcialidad, ¿no? Yo tengo opción para poder recusar. Es más, la misma autoridad en el cual va a llevar el procedimiento de la fase instructiva o la fase sancionadora, de repente va a tener la opción de poder inhibirse del procedimiento, porque tal persona de repente es su amigo. Y no es que sea simplemente el amigo que le da la mano todos los días y listo, o que juega fútbol los fines de semana. De repente tiene una amistad evidente, ¿no? Que puede, puede traer consigo más adelante la nulidad del procedimiento. Pues hay que tener mucho, mucho cuidado los antecedentes y los documentos que dieron lugar al inicio del proceso. Esto más que nada, estimados amigos, es para poder saber cuándo va a prescribir el procedimiento, ¿no? Porque cuando uno revisa el inicio del PAD, ¿no? Mira, a ver, quiero ver lo primero, un abogado bien entrenado tendría que ver primero en el tema de PAD cuándo va a prescribir. ¿Cuándo tomó conocimiento recursos humanos? Un año para poder iniciar, ¿cierto? ¿Cuándo tomó conocimiento el titular de la entidad? Tomó conocimiento directamente de la Secretaría Técnica. Tengo un año para poder prescribir para el inicio. De repente son 3 años, tengo que sacar la cuenta. Por eso es importante analizar los antecedentes que tienen que figurar. Y si no figura, como muchas veces lo hacen, entonces es el deber del servidor pedir a la entidad el documento para tener certeza de cuándo ha tomado conocimiento, ¿no es cierto? Ya sea recursos humanos, ya sea el titular de la entidad, si de repente ha derivado del órgano de control, etcétera, etcétera, ¿cierto? El plazo para presentar el descargo es importante, son 5 días, ¿no? Que le tiene que avisar, ¿sabes qué, servidor? Tú tienes 5 días para poder presentar tus descargos, ¿no? Pero adicionalmente puedes pedir una ampliación, fundamentado por supuesto, y te voy a dar 5 más, ¿no? La sanción que correspondería a la falta imputada, eso es importante. Yo les hago una pregunta mientras avanzamos y me responden en el chat. El secretario técnico, al momento de que realiza su informe de precalificación y le entrega, ¿cierto?, al órgano instructor, debería mencionar que tal servidor va a ser sancionado o debería ser sancionado por, digamos, 60 días. Debería ser así. El secretario técnico tiene la facultad de decirle al órgano instructor, tal servidor debería ser sancionado por 60 días. ¿Es así que debería ser? A ver, si me responden sería excelente.
La medida cautelar, como lo hemos mencionado, en el caso fuera, eso es importante porque tiene cosas muy puntuales, ¿no? Se tiene que pedir una medida cautelar cuando se tiene que motivar, ¿no? Cuando amerita el caso, no es en cualquier momento, ¿no? Puesto que una- un, un- un- el órgano instructor al momento de poder o de establecer una medida cautelar que no sea justa, entonces pues más adelante podría verse inmerso en un problema de responsabilidad, ¿no? Incluso hasta responsabilidad penal en algunos casos. Eso es muy importante. Solamente se tiene que dar en casos muy puntuales, ¿no? Y en el tiempo que la ley también establezca. La norma jurídica presuntamente vulnerada también es muy importante, la imputación de la falta y la identificación del servidor civil. Quiero seguir avanzando. A ver, ¿en qué consiste la fase instructiva en este caso, ¿no? Dice que esta fase consiste en el desarrollo de todas las acciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa y disciplinaria del servidor denunciado. Se supone que en la fase instructiva todavía no se tiene certeza de que el investigado ha cometido una infracción, ¿no? ¿Por qué? Porque el informe final de instrucción, con lo que va a terminar la fase instructiva, es el análisis de la imputación y el análisis del descargo, ¿no? En caso que haya, ¿no? Porque muchas veces en estos casos los servidores no se defienden, ¿no? Son un poco descuidados muchas veces. Pero en esto, eso es básicamente lo que tendría que tener la fase instructiva, ¿no? El análisis de la imputación de lo que te estoy imputando y de tu defensa. En base a eso saco una conclusión, ¿no? Recomiendo la sanción o de repente recomiendo el archivo del procedimiento, ¿no? Como hemos mencionado, el servidor puede solicitar una prórroga para absolver los cargos, pero tiene que ser fundamentado, ¿no? Dentro de los 2 días de recibido el inicio del PAN. Si es que la entidad no responde, ¿no? A este pedido, se entiende que la solicitud fue concedida. Eso es importante también mencionar. ¿Por qué? Porque si como digo, he dicho hace un momento, en temas de disciplinarios se juega mucho con el tema de los plazos, ¿no? Con el tema de los plazos. Si una oficina, ¿no? Ya sea órgano instructor, pero los que han trabajado, para los que hemos trabajado dentro de estos temas, hemos visto que quienes hacen el trabajo, quienes hacen la chamba, por así decirlo, es secretaría técnica. O sea, no es tanto apoyo, por así decirlo, sino que quien hace prácticamente todo es Secretaría Técnica. Así que cuando quieran convencer, digamos, en un informe oral, ya en la fase sancionadora, digamos, a quienes tienen que convencer es al secretario técnico, no tanto a los órganos instructivos o sancionadores, ¿no? A pesar de que se supone que ellos tienen la competencia legal, el principio de legalidad, pero quienes hacen normalmente el trabajo de todo ello es el secretario técnico o secretaría técnica, ¿no? Ya solamente los órganos instructores, sancionadores son los que poco firman, de repente leen, corroboran un poquito y dicen, ya, sabes que tú eres el que sabes, ¿no? Al secretario técnico. Entonces, pues eso es muy importante. Si ven que su procedimiento ya está por prescribir, ¿no? Falta pocos días para prescribir, que pasa mucho, entonces, y no quieren darle el plazo adicional de los 5 días, tiene que ser fundamentado. No te doy el plazo de los 5 días, no porque va a prescribir, no le puedo decir eso, ¿no? Porque si va a prescribir o no es problema tuyo, dirá, pues un servidor, problema de la entidad. Yo quiero mis 2 días porque yo quiero, ¿no? Entonces la entidad no puede decir, ¿sabes qué? No puedo darte porque va a prescribir. No puedo darte por determinadas razones, porque creemos que la investigación no es compleja, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante. Igualmente, la presentación del descargo, ¿no? Yo recomiendo siempre hacerlo de manera puntual. Se puede ofrecer pruebas, ¿no? Más que nada pruebas instrumentales, ¿cierto? Ya una vez en esta etapa se puede acceder a los antecedentes, ¿no? En la fase preliminar, cuando inicia, ¿no? La denuncia, no se puede, bueno, el acceso a la información es restringida, ¿no es cierto? En sí, en todo el procedimiento debería, se entiende que es restringida, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, este es el ejemplo claro, ¿no? Ustedes pueden ver que eh, hay audiencias públicas que se transmiten por YouTube respecto al Tribunal de Contratación, ¿no? Las apelaciones que se realizan, o sea, que hay que pagar para poder apelar al Tribunal de Contrataciones. Y esas audiencias ante los vocales del tribunal son un colegiado, 3 personas, 3 vocales.
son transmitidas, ¿no? Porque se entiende que el recurso es público, ¿no? Y se entiende que esa discusión, ese debate dentro de la apelación es con mi dinero y con el dinero de ustedes, y es verdad. Pero en temas de parte es un poco más reservado, ¿no? Y en la parte preliminar más todavía. Ahí no se puede acceder a la información o a los antecedentes o los documentos así nada más. Ya recién uno tiene el derecho, porque propiamente, como hemos mencionado al inicio, propiamente la fase instructora, ¿no? Es el inicio del procedimiento. Por eso es que recién ahí yo tengo derecho a pedir. ¿Sabes qué? Que vaya mi abogado. Tengo derecho a que mi abogado vaya, personado, por supuesto, y pida los antecedentes o los documentos que deberían ser para poder ejercer la defensa. No quiero un abogado, quiero que vaya un representante. Va el representante, ¿no? Porque la norma también lo menciona. A ver, vamos avanzando. El informe final de instrucción, el informe del órgano instructor, el IFI, lo que también se menciona, debe contener, vamos a ver, como hemos mencionado, los antecedentes del pacto, ¿no? Es el detalle de todos los antecedentes que dieron lugar al procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Eh, de repente acá también tiene que verse el tema de las denuncias. ¿Cómo fue? Fue la persona directamente a Secretaría Técnica, ¿no? Fue verbal la denuncia, se tiene que escribir, ¿no es cierto?, en un cuaderno de actas, se tiene que transcribir en un cuaderno lo que uno va a relatar, ¿no es cierto? O de repente fue documentar, o de repente la denuncia ingresó por recursos humanos, ¿no? Entonces, como dije, es importante al momento de poder establecer el- la prescripción del procedimiento, ¿no? También es importante establecer los antecedentes. ¿Por qué? Porque va a simplificar el trabajo del órgano sancionador, ¿no? Porque el órgano sancionador de oficio, porque la prescripción que también puede ser de oficio y que debería ser de oficio, es más, va a poder ver respecto a los antecedentes, a ver esto, pero acá ha iniciado a ver, acá de repente dice, ¿no? Puede ser, acá ha ingresado una denuncia a través de recursos humanos, ¿no? De repente al órgano de control, del titular a recursos humanos, ¿no? Y estamos tal fecha, esto ya prescribió, no sé por qué llegó acá. ¿No? Esa información es importante. Y esa información también es importante pedirlo cuando uno va a ejercer la defensa. B, la identificación de la falta imputada, ¿no? Así como la norma jurídica presuntamente vulnerada. Esto es importantísimo, estimados amigos. El órgano instructor debe realizar un análisis para identificar de manera adecuada la falta imputada, ya que una incorrecta tipificación podría contravenir el debido procedimiento y derivar en una nulidad posterior. Esto es importante, estimados amigos, por eso es que cuando uno trabaja en Secretaría Técnica o cuando uno se va a encargar de poder defender este tipo de casos, tiene que tener conocimientos sólidos de imputación objetiva, ¿no? Y no hablo de imputación objetiva solamente como derecho penal, sino hablo de imputación objetiva en general. Uno debe tener conocimiento sólido respecto al principio de legalidad, sus subprincipios, el principio de tipicidad, el principio de taxatividad, todo lo que ha desarrollado la doctrina y lo que se ha desarrollado también en la jurisprudencia. No solamente en la jurisprudencia constitucional, en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que también tiene de aplicación porque es fuente del derecho administrativo, lo establece la LPAJ, la 27444. También los informes de servir, ¿no es cierto? Los precedentes de observancia obligatoria, donde establece el tema de la tipicidad. Y solamente una persona va a estar bien instruida, entrenada, con conocimientos de imputación objetiva, legalidad, tipicidad, culpabilidad, cuando uno tiene fuerte hábito de lectura. Pues es importante leer, 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 ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque gran parte de las imputaciones que realizan los órganos instructores, las entidades en general, Secretaría Técnica, ¿no? Las entidades en general adolecen mucho de poder encontrar la tipificación correcta. ¿Por qué? Porque se puede dar y mucho, estimados amigos, en que realmente se ha cometido la falta disciplinaria realmente existe, o sea, la conducta es reprochable disciplinariamente, se cometió la falta, pero al momento de imputar, no lo imputan bien. Se cometió la falta realmente, eso no se puede discutir, ¿no? Pero al momento de imputar, de elegir cuál va a ser la norma jurídica vulnerada
cuál va a ser el tipo infractor, se adolece muchas veces. Y lo que es lo que va a causar nulidades, ¿no? Impunidades. Y eso tampoco puede ser. ¿No? Así como el servidor tiene derecho a la defensa, a poder defenderse correctamente, se tiene que tener pues, un mínimo de pericia, ¿no? Al momento de poder trabajar dentro de esos temas cuando uno está dentro de las entidades, ¿no? Porque como digo, lo único que se va a generar son nulidades, se va a generar de repente absoluciones y con ello posteriormente miedo a ejercer la función administrativa, o la función pública, ¿no? ¿Por qué? Porque se saben de que si existen nulidades, existen responsabilidades, ¿no? Y la gente, pues, los servidores, los funcionarios muchas veces tienen miedo ya hasta de poder trabajar en las instituciones porque ya les persiguen, ¿no? Administrativamente. Cada elemento infractor que menciona el artículo 85, ya sea el código de ética o de repente los supuestos infractores de la LPAG, del procedimiento administrativo de la 2744444, todos establecen verbos rectores. Los verbos rectores son importantísimos. No solamente existe un verbo rector, muchas veces puede ser uno, pero a veces existen dos, tres verbos rectores en un solo tipo infractor, en un solo tipo infractor disciplinario. Entonces, cada verbo rector se tiene que cumplir cuando uno va a imputar una conducta. Y veo también mucho que ha pasado, doctores. No quiero detenerme acá porque no quiero abusar de su tiempo. Veo mucho que en las imputaciones que realizan las entidades, establecen más de una conducta, ¿no? Como si, digamos, ¿sabes qué? Yo voy a dar dos, tres tipos de infractores y una acertará, ¿no? Una acertará. Y no es así. Mientras más tipos infractores, más exigencia a la entidad para poder fundamentar cómo la conducta ha calzado en todos esos tipos infractores. No es que tiro una suerte de metralleta eh, disciplinaria y a ver si una bala agarra, no. ¿No? Si se va a imputar más, se tiene que hacer un trabajo mayor para que esa conducta calce, ¿no? En ese tipo de infractor. Este, este literal B, lo que menciona en otras palabras son hechos. Dentro de los hechos, conducta. No, no basta con simplemente los hechos. Cuando se analiza ya el caso, ¿no? Hechos, dentro de los hechos, conducta. ¿Cuál fue la conducta del servidor? ¿No? ¿Cómo se comportó este servidor a título de culpa, ya sea, ¿no? Negligencia, a título de dolo? ¿Cómo se ha comportado para que se le pueda reprochar disciplinariamente? Hechos, ¿no? Dentro de ello conducta, más eh, la norma jurídica presuntamente vulnerada, o norma jurídica vulnerada, ¿no? Más eh, el, la consecuencia, ¿no es cierto? La consecuencia, ¿no? Esos tres son fundamental para poder encontrar el reproche disciplinario, ¿correcto? Bueno, como menciono, los hechos que determinan la comisión de la falta, ¿no? El órgano instructor deberá consignar de manera detallada y en orden cronológico los hechos que según considere determinen la comisión de la falta. Siempre digo, en los hechos no basta simplemente con describir los hechos, se tiene que describir la conducta. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿No? ¿Cómo es que sacó provecho para sí o para tercero? ¿Cómo se ha generado de repente la negligencia en el uso de sus funciones? ¿No? De repente, ¿cómo ha generado la conducta el impedir el funcionamiento del servicio público? ¿No? Etcétera, etcétera. De el pronunciamiento sobre la comisión de la falta por parte del servidor, ¿no? Respecto al descargo. Estamos hablando, ojo, hemos establecido hace un momento cuál es la lista mínima de desarrollo que tiene que realizar la entidad cuando inicia, ¿no? Estamos hablando ahora de cuál es el desarrollo mínimo que tiene que establecer la entidad cuando finaliza el informe final de instrucción. Este documento, este IFI lo llama cuando IFI es informe final de instrucción, va a ser posteriormente derivado al órgano sancionador, donde ya empieza la etapa sancionadora. Dentro de la etapa sancionadora, nosotros vamos a poder ver que existe una etapa más de defensa, que es el informe oral, ¿cierto? Pero netamente el procedimiento administrativo
disciplinario es documental, es netamente inscrito, incluso hasta inquisitivo te tendría que decir, ¿no? Entonces, respecto al pronunciamiento sobre la comisión de la falta, ¿no? El informe del órgano instructor se sustenta en la recomendación de sanción a imponer o el archivo. Eso es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Es el análisis de la imputación que te hago y de tus descargos, ¿no? Recién en el informe final de instrucción es donde yo voy a recomendar precisamente cuál va a ser el tiempo o cuál va a ser la sanción, ¿no? Lo que pregunté hace un momento. El informe de precalificación para dar inicio al procedimiento disciplinario, cuando ustedes le han notificado y les han notificado, han visto que no establece, ¿sabes qué? Recomiendo 30 días, recomiendo 60 días, recomiendo 20 días. No, no lo dice, el inicio no lo dice. El inicio solamente establece una prognosis general, ¿no? De qué cosa debería hacer. Destitución o suspensión, ¿no es cierto? Pero no dice dentro de la suspensión 20, 30 días. No dice eso. Quien tendría que ya pronunciarse respecto a los días de suspensión, en este caso, tendría que ser en el informe final de instrucción. Porque es el instructor, esto ocurre casualmente del organigrama, ¿no? Que hemos visto de competencias. Es el instructor a quien le interesa sancionar, ¿no? El instructor es el que quiere sancionar, ¿no? Y el instructor le da al sancionador, ¿no? Que entre comillas, y bueno, en el disciplinario se respeta más, por supuesto, que en el sancionador, ¿no? Entre comillas, le da al órgano sancionador, que tendría que ser un órgano imparcial, ¿no? Como digo, entre comillas, que no tiene ningún interés, que no conoce el caso y que recién recibe el caso, quien va a decidir si realmente le da la razón en todos los extremos, parte del extremo, al que quiere sancionar. Ya, esa es la lógica, básicamente. Es el instructor quien te quiere sancionar. Es el instructor quien te va a decir cuántos días tendría que dar. O de los hechos, de la imputación y del descargo, un instructor de repente consciente va a ver de que acá no existe infracción, ¿no? Yo no sé por qué el secretario técnico ha encontrado, no existe, ¿no? Como el secretario técnico no es propiamente parte del procedimiento, sino es un órgano de apoyo, uno puede separarse de la recomendación o de repente de lo que ha querido hacer el secretario técnico, ¿no? Tanto el órgano instructor como el órgano sancionador se pueden separar, siempre fundamentando, por supuesto. Si no encuentra sanción, simplemente se archiva y listo, ¿no? Váyase a celebrar, ¿no? La recomendación de sanción aplicable de ser el caso, como lo he mencionado, ¿no? El órgano instructor solo se encargará de realizar las diligencias que permitan deslindar la existencia de responsabilidad, sino que también recomendará la sanción a aplicar, ¿no? F, el proyecto de resolución debidamente motivada, ¿no? Finalmente, el órgano instructor debe remitir el proyecto de resolución debidamente motivada al órgano sancionador. Como siempre digo, quienes realizan normalmente este trabajo es Secretaría Técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque los órganos instructores y sancionadores no siempre son abogados, ¿no? Y para poder imputar correctamente hay que tener conocimientos jurídicos, ¿no? Tipo de legalidad, culpabilidad, debido proceso, tipicidad y todo ello, ¿no? Entonces se apoyan mucho, 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 mucho en el trabajo del órgano, perdón, en el trabajo del secretario técnico, que se entiende, entre comillas, que debería ser una persona que es bien instruida en estos temas. ¿Por qué? Porque no está jugando pues o con juguetes, ¿no? No está jugando con carritos, no está jugando con tractorcitos, con avioncitos. ¿Con qué está jugando? Con algo muy importante, que es la estabilidad laboral, ¿no? O sea, el trabajo de la propia persona. Hay muchos servidores, ustedes conocen muchos servidores que toda su vida solamente se han dedicado a su trabajo, solamente se han dedicado a, a realizar bien sus funciones, ¿no es cierto? Y ojo, mira, esto lo digo a modo de reflexión, ¿ah? Porque el procedimiento disciplinario no solamente se aplica para los contratos 728, CAS, 276 o Servit, no son para las personas que de repente han ganado un vínculo laboral dentro de alguna entidad, municipalidad, gobierno regional, cualquier institución que ustedes pueden ver. Disciplinario se aplica también para fiscales, para jueces. Tienen su régimen especial, por supuesto, ¿no? Que seguro que lo habrán visto, tienen su régimen especial, pero se aplica para ellos. Imagínense ustedes a un juez, ¿no? Ustedes saben que los jueces, pues muchas veces
no pueden hacer empresa porque se les restringe bastante, no pueden hacer amigos incluso porque se restringen bastante, los jueces no quieren incluso relacionarse, no quieren tomarse fotos y solamente se dedican a su trabajo. Imagínense que pase mucho tiempo y piden la destitución de un juez, ¿no? Y el juez dice, ¿qué cosa hago? Ahora, ¿qué cosa? Me van a separar de la entidad y ahora, ¿qué cosa hago? ¿A qué me dedico? Yo no puedo litigar porque hace mucho tiempo que, que podría hacer, ¿no? Entonces, eso es importante. Y de igual manera los fiscales, ¿no? Los fiscales cuando están en su función muchas veces no se dedican a otras cosas y solamente a su trabajo. Llega un momento en el cual quieren destituirlos y, bueno, están en problemas, ¿no? Pues siempre en estos temas, quienes se encargan de poder sancionar Secretaría Técnica o los órganos disciplinarios tienen que ser personas bien instruidas. Bien, doctores, no quiero demorarme mucho más porque solamente me han dado una hora. Eh, este es ya el resumen de la fase instructiva, ¿no? En el cual inicia, ¿no? Tiene 3 días la entidad, 3 días para poder notificar, ¿no? Se remite el informe de precalificación, está listo el informe de precalificación. Tiene 3 días para notificar al servidor. Si pasan estos 3 días, ¿ustedes creen que podría caer en nulidad? No. Inicia 3 días para poder notificar. Todavía no se ha notificado. 3 días para que la entidad pueda notificar. Si pasan esos 3 días, ¿ustedes creen que se puede dar la nulidad o no? A ver, ¿quién dice? Después de estos 3 días se notifica recién al servidor, ¿no? Si gusta, puede poder una prórroga de 5 días, ¿cierto? Pasan esos 5 días o esos 10 días de su descargo, ¿no? Y durante los próximos 15 días se tiene que dar el informe final de instrucción que es remitido al órgano sancionador. Ya la siguiente etapa. Acá, con el informe final de instrucción y el órgano de instrucción, termina su trabajo. Dice 15 días, ojo, después de los descargos. Después del descargo, ya sea 5 días o 10 días como la prórroga, después de su descargo tiene 15 días para poder emitir ese IFE, pero obviamente que eso nunca se cumple, o casi nunca se cumple, ¿no? Eso se demora mucho más, ¿no? Pero ustedes creen, de igual manera con los 3 días, ¿no? Si pasan 15 días, ¿se podría pedir la nulidad o no? A ver si alguien me podría responder. Bien, doctores, con esto he terminado. Entiendo que son muchos temas y el tiempo no es un buen aliado, mucho más todavía en este tipo de eventos. Si no he tocado un tema con mayor profundidad, pido disculpas, como digo, es muy poco tiempo y de repente, si la vida quiere, podemos conversar otros temas. Muchas gracias. Bueno, a ver, no se preocupe, doctor, no hay problema con el tema del tiempo. Ha sido una disertación muy profunda y nos ha complacido a todos escucharlo también con disertación. Más que todo con el tema del que viene a ser el tema de lo que es derecho disciplinario en el derecho administrativo. Es muy esencial para todos los participantes de esta noche también poder escucharlo. Así que agradecerle a usted, doctor Daniel Caballero Palacios, por su disertación y también a todos los participantes que hemos tenido una activa participación durante toda la noche y poder agradecer a esas personas que han participado con sus comentarios, sus mensajes, sus preguntas. Agradecerle y esperarle tenerlo nuevamente próximamente en un curso y una sesión donde podamos compartir más con usted y todos los participantes de esta noche. De mi parte, mi persona, Noricias Dayan Edwin, y también el diario El Abogado, agradecerle a usted su participación y desearle buenos éxitos. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Hasta luego.